Paprika es una película de ciencia ficción del 2006 dirigida por el icónico Satoshi Kon, realizador de otros filmes como Perfect Blue o Millennium Actress. Esta película fue una fuerte inspiración para otra, más comercial y conocida, Inception, o El origen de Christopher Nolan, la cual seguramente merecerá un análisis propio en otra ocasión. Regresando a Paprika, en este anime se ha desarrollado un dispositivo llamado DC Mini, el cual permite navegar en los sueños de algunos pacientes para ayudarlos terapéuticamente en la solución de ciertos traumas psicológicos. Algunos dispositivos son robados, y las primeras personas afectadas son aquellas y aquellos que han utilizado el DC Mini, ya que en la realidad se comportan como lo harían en sus sueños, debido a que los ladrones ahora son capaces de introducirse en sus mentes y provocar esos sueños aun si sus víctimas están despiertas. La doctora Atsuka Chiba, quien utiliza un alter ego llamado Paprika para la curación de sus pacientes en sus sueños, intentará descubrir quién ha robado los dispositivos y con qué fin. Antes de continuar, te invito a que, si te gusta este tipo de material, me apoyes suscribiéndote a mi canal, dándole like al video y recuerda que si quieres navegar en los temas de este análisis, revises la descripción en donde encontrarás un menú y también el link si es que deseas revisar la transcripción del video. Ahora sí, comencemos con la deconstrucción de Paprika, de Satoshi Kon. 1. La película comienza con un detective, el Capitán Konakawa, quien está en un circo. Él y Paprika, por lo visto, intentan atrapar a alguien. El maestro de ceremonia señala al detective Konakawa y luego a una jaula en el centro del escenario. Súbitamente, el detective ahora está ahí y varias personas con su rostro comienzan a asediarlo. El piso pierde dureza y él se hunde. Cuando cae ya es Tarzán, colgado de una liana en la jungla. Luego, un sujeto en un tren intentando no ser ahorcado. Más adelante, alguien en un evento en el que se están tomando fotografías. Por último, llegan a un pasillo en el que hay un hombre cayendo interminablemente. Aquel es víctima de un disparo. El perpetrador está por huir y el detective intenta alcanzarlo, pero no puede, porque el pasillo se alarga hasta perder consistencia, por lo que termina cayendo. Aquí es interesante analizar por qué varias personas, todas con el rostro del Capitán Konakawa, se aproximan a él para asediarlo. Más adelante el detective le dirá a Paprika que esa escena pertenece a un caso sin resolver. Pero ya hacia el final de la película sabremos que ese evento forma parte de un metraje inacabado en el que el detective, muy joven, fungió como director. La fuente de la ansiedad, que es el problema que Konakawa intenta resolver, no proviene del exterior, sino de conflictos que él no ha podido resolver dentro de sí mismo. De ahí que los generadores de ansiedad tengan, de hecho, su rostro. Otro elemento a analizar es algo muy interesante, que varias y varios de nosotros hemos experimentado en nuestros sueños, ya sea de modo similar o quizá casi idénticamente. En el pasillo, el detective no puede avanzar, ya sea porque éste se alarga o porque definitivamente se vuelve inconsistente y es imposible avanzar ahí. A todo esto vale la pena de una vez recordar la teoría freudiana del psicoanálisis y de la interpretación de los sueños. Escribió Freud que existen dos tipos de contenido en nuestros sueños, el latente y el manifiesto. El primero alude a lo que realmente experimentamos en el sueño, lo que recordamos de él. Esto es, todo el conjunto de imágenes y eventos que ahí acontecen. El segundo, el contenido latente, es aquel que se encuentra disfrazado por el contenido manifiesto. Ese es el verdadero significado del sueño, ese que debe ser interpretado por el psicoanalista. Se le llama latente porque se halla implícito, no explícito, y ha sido rechazado o alterado por los mecanismos inconscientes de represión para evitar que la ansiedad que le provocan al yo no sea más traumática de lo que puede llegar a ser. Más adelante nos enteraremos de que el Capitán Konakawa vive con un remordimiento por creer que traicionó a un amigo, cuando aún era joven. Ese amigo y él eran muy parecidos, por lo que lo consideraba casi como otra versión de él mismo, aunque más exitosa. Toda la construcción de dicho segmento del sueño se ha erigido como una forma de expresar esa sensación de traición, aunque deformada y enmascarada, para evitar una mayor ansiedad en él. Al final de ese sueño, Paprika le explica algo al detective que resulta una forma muy interesante de entender la dinámica de las etapas oníricas. Dice ella que la etapa REM, que ocurre más avanzado el ciclo del sueño, es más larga y fácil de analizar. Si los ciclos tempranos son de algún modo cortometrajes pseudoartísticos,
los ciclos avanzados son como megaproducciones de larga duración. Hay que recordar que el sueño se divide en 5 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y aquella llamada sueño paradójico o sueño MOR o REM, Rapid Eye Movements, movimientos oculares rápidos. Es en esa última etapa en la que ocurren los sueños con una narrativa un poco más coherente. Y con coherencia me refiero a que se trata de una historia que, aunque absurda en muchas ocasiones, ya posee cierta estructura y cierta lógica, la cual podemos explicar cuando despertamos. Las ensoñaciones que pertenecen a los ciclos no REM, esto es, aquellos que conforman las primeras 4 etapas, son generalmente más abstractos, un tanto incomprensibles y por lo mismo muy difícilmente recordables una vez que retornamos a la vigilia. 2. La doctora Chiba llega al hospital en el que trabaja y se entera por el doctor Tokita que algunos prototipos del DC Mini fueron robados y le explica que como los controles de acceso aún no han sido programados, quien los robó puede conectarse a una máquina psicoterapéutica en cualquier momento, desde cualquier lugar y usarlo para entrar en las mentes conectadas a esa máquina. Más adelante, el Dr. Shima explica que el DC Mini representa una brillante esperanza para los nuevos horizontes del tratamiento psiquiátrico. Y con esto nos va quedando más claro que la función del dispositivo es de apoyo terapéutico a través de los sueños. Segundos después, este doctor comienza a decir varias incoherencias y salta a través de una de las ventanas del hospital, con lo cual queda más que claro que aquel o aquellos que han robado el DC Mini entraron en su mente y lo hicieron, aun estando despierto, comenzar a soñar y provocar que, sin quererlo, intentara suicidarse. 3. A pesar de sus heridas, el Dr. Shima continúa vivo, y gracias al DC Mini es posible observar su actividad onírica a través de un monitor conectado a ese dispositivo. Paprika le explica al Dr. Osanai que el Dr. Shima tenía el sueño de un paciente metido en su cerebro. A que él, el Dr. Osanai, reflexiona que él probablemente estaba usando la máquina terapéutica para tratar un paciente. Y el Dr. Tokita, quien de hecho es el inventor del DC Mini, complementa lo dicho por el otro, agregando: cuando alguien interrumpió utilizando un DC Mini y el sueño fue proyectado a su subconsciente sin que él lo supiera. Una vez más, este conjunto de líneas puede ser utilizada tomando como base la teoría psicoanalítica. En el esquema topográfico propuesto por Freud, el aparato psíquico se divide en 2 grandes regiones: lo consciente y lo inconsciente. En medio de ambas puede detectarse un puente denominado preconsciente. De acuerdo con la teoría psicoanalítica, lo subconsciente ejerce una influencia determinante en nuestra conducta, a través de fuerzas afectivas, motivaciones, creencias, emociones, que se encuentran en un plano secundario, pero que, de hecho, guían nuestras acciones, decisiones y comportamientos sin que, en la gran mayoría de las ocasiones, seamos conscientes de ello. Al final de esa secuencia aparece en el sueño el Dr. Imuro, un asistente del Dr. Tokita, quien había desaparecido. Es por tal motivo que todos los demás infieren que ha sido él quien robó los prototipos del DC Mini y está actuando como una clase de terrorista en los sueños. 4. El Dr. Tokita, el Dr. Osanai y la Dra. Chiba van al departamento de Imuro y se encuentran con que él no está ahí. Exploran el lugar y la Dra. Chiba presiente que hay algo escondido dentro de un closet, en una de las habitaciones. Paprika, como una clase de imagen, le aconseja a la Dra. Chiba que no prosiga, ya que es peligroso. Pero la doctora se obstina en continuar y descubre que dentro del closet hay una escalera de mano que conduce a un pasillo debajo. Ahí se encuentra con dibujos infantiles hechos en las paredes. El pasillo conduce a una puerta o una abertura por la que entra mucha luz. La doctora cruza ese umbral y se encuentra con un entorno abierto, en el que están montados los juegos de un parque de diversiones, la rueda de la fortuna, un carrusel, un tren, etc. Es en el tren en el que pasa una muñequita que se ha presentado en el desfile de los sueños. Por seguirla, la Dra. Chiba decide saltar un barandal y cuando lo hace despierta de ese sueño y se da cuenta que en realidad no era un barandal sino un antepecho y que está por lanzarse hacia el vacío, tal como lo hizo el Dr. Shima. Afortunadamente, el Dr. Osanai la sujeta, evitando que caiga. El elemento para analizar en esta secuencia está dividido en 3.
Primero, el descenso por la escalera de mano. El segundo, el pasillo con los dibujos infantiles y la luz al final. Y el tercero, el parque de diversiones. El hecho de descender implica ya un simbolismo de que se está por acceder a una capa de memoria remota, anclada en los niveles más profundos del inconsciente personal. Justo por eso tiene todo el sentido del mundo que lo que sigue a ese descenso sea un pasillo en el que están pintados en las paredes varios dibujos infantiles. El pasillo, al ser un conducto estrecho, representa las sensaciones percibidas por el feto a punto de nacer, la ansiedad y el miedo que experimenta al pasar de lo cálido a lo frío, de lo familiar a lo desconocido, de lo inconsciente a lo preconsciente. El parque de diversiones continúa esa línea, ya que se trata de un escenario que remite mucho a la infancia. 5. En la siguiente secuencia, cuando los tres doctores están comiendo, Chiba, Osanai y Tokita, es a través de este último que entendemos por qué tanto el Dr. Shima como la Dra. Chiba sufrieron esa implantación de sueños, incluso estando despiertos. Dice él que, al tener mayor exposición al DC-Mini, la persona se vuelve más susceptible a una invasión de ese tipo, inclusive si no está conectada al dispositivo e inclusive si no está dormida. Por último, concluye que implantar sueños en las cabezas de los demás es terrorismo. 6. Más adelante, la Dra. Chiba se encuentra monitoreando los sueños del Dr. Shima, quien aún está inconsciente y recuperándose de sus heridas. En el sueño aparece Imuro y dice que el delicioso hemisferio cerebral izquierdo se está volviendo viejo y yendo a la deriva hacia una isla lejana. Para salvar de una catástrofe al Dr. Shima, la Dra. Chiba se adentra en su sueño por medio del DC-Mini y ya como Paprika, su alter ego. Ahí, para despertarlo, pareciera que le provoca un orgasmo, ya que consigue inflarlo hasta reventar y al hacerlo, el rostro del Dr. Shima es de muchísimo placer. Aunque los sueños son el resultado de la actividad neuronal de ambos hemisferios, tanto izquierdo como derecho, suele relacionarse este último, el hemisferio izquierdo, como el responsable de las capacidades lógicas, estructurales y simbólicas, a diferencia del derecho, que se vincula más bien con cuestiones tales como la creatividad, la fantasía y lo emocional. Es gracias a esto que podemos interpretar que, cuando Imuro dice que el hemisferio izquierdo se está yendo a la deriva, es una forma de enfatizar que el pensamiento lógico realista del Dr. Shima está por desaparecer, lo cual daría por resultado la locura o, dicho en términos más bien clínicos, la psicosis, esto es, la invasión plena de los elementos fantásticos del inconsciente sobre la psique total de ese personaje. 7. La última vez que el detective estuvo con Paprika, ésta le entregó una tarjeta en la que venía una dirección web, la cual es radioclub.jp. Cuando el detective decide ingresar en el sitio, descubre que es una clase de bar, en el que lo reciben dos meseros, quienes le indican una mesa en la que lo está esperando Paprika. Ella le dice que ese lugar virtual es una clase de sala de encuentro para citas, y más adelante le pregunta: ¿no crees que los sueños e Internet son parecidos? Ambos son áreas donde la conciencia reprimida se expresa. Quizá el modo que utiliza Paprika para describir ese punto en común entre el Internet y los sueños no sea el más adecuado, ya que los sueños en su gran mayoría se desarrollan de manera inconsciente. Digo en su gran mayoría, ya que es bien conocida la existencia de sueños lúcidos, pero fuera de eso se trata de manifestaciones más bien inconscientes. No obstante, es muy acertado aquello, ya que sí puede hablarse de la expresión de contenidos reprimidos. La realidad en muchas ocasiones no permite ese tipo de expresiones libres en donde la persona pueda mostrarse tal cual es. De hecho, dichas restricciones pueden provocar el nacimiento de neurosis, y es por tal motivo que los sueños tienen cierta cualidad terapéutica. Y, de hecho, el Internet también la tiene, aunque en este caso se trata de un arma de doble filo. 8. De vuelta en el hospital, otros médicos también comienzan a actuar irracionalmente, como si estuvieran soñando despiertos. La Dra. Chiba tiene una reunión con el presidente del hospital, quien le informa que va a prohibir todo uso del DC-Mini y de las máquinas psicoterapéuticas, a la vez que descontinuará su desarrollo.
La doctora Shiva y el doctor Tokita van a Dreamland, un pequeño parque de diversiones temático, siguiendo la pista de Imuro. De hecho, ese parque es el mismo al que la doctora Shiva fue llevada en sueños cuando estuvo a punto de lanzarse por el balcón. Súbitamente, Imuro cae desde algún lugar en lo alto, hiriéndose por la caída. La doctora Shiva y el doctor Tokita se dan cuenta de que lleva puesto un DC Mini, uno de los que al parecer robó y quizá utilizó para meterse en las cabezas de varios doctores. En la ciudad hay varios accidentes, todos provocados por el hecho de que alguien ha implantado sueños mientras se encuentran despiertos, lo cual genera dudas entre Shiva y Tokita, ya que suponían que Imuro era el único implicado en ello. Una vez más en el hospital, el Dr. Shima, ya recuperado de sus heridas, platica con el Dr. Tokita y el detective Konakawa. Tokita le dice a este último, mientras ingresa en esa sala la doctora Shiva: ¿no es maravilloso? La habilidad de ver el sueño de un amigo como si fuera el tuyo. Compartir el mismo sueño. Y el detective, quien sospecha que la doctora Shiva es la persona que Paprika representa en sus sueños, le pregunta: ¿y puede usarlo para tratar enfermedades? La doctora Shiva habla con el doctor Shima y le dice que aún hay 2 DC Mini que fueron robados, por lo que piensa entrar en la mente de Imuro, muy a pesar de que el presidente prohibió el uso de esos dispositivos. 9. Una vez más somos testigos del sueño del detective en sus diversos escenarios, solo que en esta ocasión el detective Konakawa y Paprika se desplazan en un elevador y a cada piso le corresponde un escenario: el circo, la jungla, el tren, etc. Al llegar al piso 17, el escenario es el que corresponde al asesinato irresuelto por el detective, solo que en esta ocasión es posible notar el rostro de la víctima. Se trata, de hecho, del detective, y es también el mismo aquel que disparó el arma, lo cual le hace preguntarse si entonces, de algún modo, se mató a él mismo. El simbolismo del elevador es útil para representar un desplazamiento vertical entre varios niveles inconscientes. Este artificio también fue utilizado por Nolan en Inception o El Origen, aunque de un modo mucho más simbólico y apegado a los postulados de la teoría psicoanalítica, ya que en ese filme el elevador iba descendiendo y cada piso representaba un nivel cada vez más profundo del inconsciente. 10. El Dr. Tokita, quien está cuidando a Imuro, se coloca el DC Mini. Ya dentro del sueño de Imuro, el escenario es una vez más el incesante desfile con varios personajes bizarros y surreales. Ahí aparece la muñeca que se ha presentado en diferentes momentos, dentro de los sueños. Tokita, quien ha adquirido la forma de un robot, deduce que ella no es Imuro. En un cine, ya después de que el capitán Konakawa ha hecho un insight con respecto al sueño que ha tenido, se encuentran él y Paprika sentados en las butacas. De pronto irrumpe ahí el desfile. Paprika ve a Tokita con su apariencia de robot y supone que los sueños de varias personas se están mezclando en uno solo. Intenta detenerlo y al ver que le es posible, le pide al detective que trate de despertar, pero este ya ha sucumbido al placer que encuentra en ese sueño y no le presta atención. Ya de nuevo en la realidad, la doctora Shiva le explica al doctor Shima que los sueños de Tokita e Imuro se fusionaron dentro del sueño de Konakawa. Cuando revisan el monitor en el que es posible observar los sueños, este muestra no más que estática, a pesar de que está conectado a ambos, a Tokita e Imuro. Es curioso, ya que de hecho se encuentran en la fase REM del sueño. La doctora reflexiona y dice: es como si la misma conciencia se hubiera ido. Movida por esto, decide sumergirse también en ese sueño para salvar a Tokita. Ya dentro del sueño, Paprika nota que Imuro no está ahí. Hurgando en el lugar, se rompe una pared que parece de vidrio y Paprika se adentra y desciende. Ahí, el lugar parece ser una clase de barrio abandonado de noche. En varios estantes que están dispuestos junto a las paredes, hay muñecos con el rostro de Tokita. A lo lejos, Paprika alcanza a ver una escultura muy similar a la del David, de Miguel Ángel, salvo que el rostro es el del Dr. Ozanai. Paprika, quien ahora ha adoptado la forma de un hada, entra en una alcantarilla y arriba a un sitio en el que abundan varias raíces, aunque aquellas parecen también entrañas. Al salir de ahí, se encuentra con un cuerpo enorme,
que parece el de Imuro, pero agrietado y luego con un tronco, el cual tiene la cara del presidente del hospital. Este envía ramas y raíces para atraparla, aunque ella alcanza a despertar. El hecho de que Paprika arribe a un sitio en el que hay raíces o entrañas simboliza un nivel demasiado profundo del inconsciente, en el que se hallan asentadas varias emociones básicas, que van más allá de lo infantil y presuponen algo un poco más elemental. Así como Freud propuso la existencia de un plano inconsciente en la mente individual, y Jung, por su parte, propuso un inconsciente colectivo, es posible hablar de una clase de instancia intermedia. El inconsciente cultural, propuesto por el húngaro Georges Devereux. Las raíces de los árboles, al estar conectadas, son un excelente símbolo para representar esta instancia, ya que implica algo grupal, pero más bien local, no tan extenso como lo colectivo. La doctora Chiba y el doctor Shima se dirigen en carro a la casa del presidente. En el trayecto razonan que cualquier sueño de las personas que utilizaron el DC Mini es absorbido por una enorme ilusión, la cual le pertenece al presidente. Llegan a la mansión donde éste vive, y ya adentro el presidente les lanza este regaño. Este aliento ebulle de la alegría de vivir. No permitiré que la arrogante tecnología científica se entrometa en este lugar sagrado. Los sueños se horrorizan porque su sagrado refugio es destruido por la tecnología. En un mundo de realidad inhumana, es el único santuario humano que queda. Eso es un sueño. En ese momento se levanta, aunque siempre estuvo en silla de ruedas. Luego continúa. Ese desfile está lleno de refugiados que fueron desterrados de la realidad. Y enseguida muestra que, en lugar de piernas, posee raíces, con las cuales puede desplazarse. Y finaliza diciendo, yo los estoy protegiendo, soy el guardián de los sueños. Junto a Paprika, de pronto, ya no está el doctor Shima, sino el doctor Ozanai, quien resultó ser un cómplice del presidente. Paprika, como es posible entender, no despertó, sino que continúa soñando y en la realidad el doctor Shima sigue intentando despertarla. Ese discurso del presidente tiene muchísimo sentido, ya que cuando habla de los sueños como un santuario, puede que se refiera a lo siguiente. Aunque el contenido manifiesto del sueño es el resultado de un proceso en el que interviene la represión, lo cierto es que, en su esencia, el contenido latente refleja expresiones más básicas y honestas del funcionamiento psíquico de la persona. Su personalidad, sus estados emocionales y sus motivaciones. La realidad con todas sus demandas exige que las personas portemos todos los días y casi a todas horas durante la vigilia varias máscaras para adaptarnos a ese entorno en el que necesitamos desenvolvernos. Pero lo que sucede en el sueño es algo más íntimo y personal, más honesto y menos viciado por las máscaras y las ataduras sociales. 12. Sintiéndose amenazada, Paprika escapa y se adentra a otra habitación, en la que está colgado el cuadro de Edipo y la Esfinge, de Gustave Moreau. Ella se lanza para adentrarse en el cuadro y adquirir la forma de la Esfinge. Pero rápidamente Ozanai aparece, adoptando la forma de Edipo, a lo que ella le dice. Edipo es la apariencia perfecta para un hombre completamente controlado por el presidente. Más adelante el Dr. Ozanai conseguirá atrapar a Paprika. La historia de Edipo es la representación de cómo el destino está por encima de las decisiones humanas. Por tanto, aniquila el libre albedrío. El ser humano no es sino una marioneta, manipulada en todo momento por sus instintos y sus impulsos, que lo destinan a algo sobre lo que no tiene influencia, lo cual cuadra a la perfección con la concepción freudiana del ser humano. 13. El detective Konakawa les explica a los dos meseros del sitio web que le indicó Paprika que cuando era joven hizo una película independiente de 8 milímetros, junto con un amigo que era muy similar a él, salvo que mejor en muchos aspectos, razón por la cual le guardaba algo de envidia. En la película, él era un detective y su amigo un ladrón, al que perseguía. Tenía 17 años cuando hizo esa película. La escena de la película, de hecho, es la misma que ese supuesto recuerdo perteneciente a un caso fallido y sin resolver. Aquí nos damos cuenta de que no se trata de un caso, sino del recuerdo de la película,
la cual dejó sin terminar para que su amigo lo hiciera por él. Sin embargo, él siente que traicionó a ese amigo. De vuelta con Paprika y el Dr. Ozanay, este incrusta su mano debajo del vientre de ella y con su brazo hace un corte sagital para de ese modo dejar al descubierto a la Dra. Shiva, quien se encontraba cubierta por el disfraz de Paprika. Súbitamente aparece el presidente del hospital, emergiendo desde el cuello del Dr. Ozanay, convirtiéndolo así en una criatura de 2 cabezas. El presidente quiere acabar con Paprika, bueno, con la Dra. Shiva, pero Ozanay le ruega que no lo haga ya que él la ama y la quiere para él. De un momento a otro aparece en ese sueño el detective Konakawa, quien aprovecha la distracción de aquellos dos para ayudar a la Dra. Shiva. Aquí es posible interpretar que el presidente desempeña un papel en todo ese conflicto, similar al que desempeña la instancia psíquica denominada superyo o superego por Freud. Esa instancia representa el conjunto de normas del exterior introyectadas en la psique de la persona. El superyo, así, se encarga de fungir como una clase de monitor de la persona, indicándole qué es bueno y qué es malo. Y de ese modo es como se comporta el presidente. Ya desde que había pronunciado su discurso, podía comprenderse que su postura y sus motivaciones eran más bien morales, retorcidas, pero morales, como muchos de los villanos de varias historias. 14. El Dr. Shima intenta dormir con el DC Mini, pero no puede, debido a todo el nerviosismo. Sin embargo, puede aparecer en el sueño colectivo al menos parcialmente. De ese modo, le dice al detective que abandone ese sueño y se vaya al suyo. Aquel le hace caso y llega, con la Dra. Shiva, a quien lleva en brazos, a la escena del pasillo. A lo lejos está el Dr. Ozanay, huyendo, pero nota que Konakawa, aunque le apunta, no puede dispararle. Le dice que seguramente ese escenario representa algo muy traumático, ya que se ha quedado paralizado. Pero el detective hace acopio de fuerzas y se atreve a finalizar la escena y, con ello, todo el sueño, y le dispara a Ozanay. Como si fuera una película, aparece la leyenda The End, el fin, mientras Konakawa le da un beso a la Dra. Shiva, quien al fin consigue despertar. Ya en la realidad, aparece frente a la Dra. Shiva y el Dr. Shima una clase de fantasma del Dr. Ozanay, cayendo herido por la bala que le disparó el detective Konakawa. El Dr. Shima dice que, para detener de una vez por todas aquello, solo tiene que atrapar a la mente maestra, esto es, al presidente. Pero la Dra. Shiva razona que esa mente ya está perdida en su propio delirio. En ese momento ven a la muñeca, la misma del desfile, aunque gigante, y en las calles de hecho también aparecen los mismos personajes que desfilaban. Por lo visto, todo el mundo está soñando, y como la Dra. Shiva razona, quizá los sueños y la realidad se están mezclando, lo cual se ve reforzado por el hecho de que Paprika aparece de pronto, y tanto ella como la Dra. Shiva se encuentran en el mismo lugar. Ella, Paprika, les dice que es necesario atrapar a la mente maestra. En un momento dado se da un conflicto entre la Dra. Shiva y Paprika, ya que la primera no quiere hacer las cosas como lo dice la segunda. La Dra. Shiva le reprende diciéndole que debe obedecerla, ya que Paprika es una parte de ella, de la Dra. Shiva. Inteligentemente, Paprika le responde que si no ha pensado que de hecho quizás sea al revés, que ella, la Dra. Shiva, sea una parte de Paprika. Este conflicto entre ambos personajes es clave para ejemplificar el origen de muchas neurosis, si no es que todas. La parte de la estructura de la personalidad que correspondería al yo o ego o a la persona social es la Dra. Shiva, un personaje lleno de restricciones y máscaras debido al estatus social que posee. No solo es Atsuko Shiva, sino la doctora Atsuko Shiva. Y como tal debe comportarse de acuerdo con ciertas directrices y códigos. Es por tal motivo que usualmente la vemos seria y casi inexpresiva. Eso es lo que se espera de alguien con su estatus y su posición. Sin embargo, para explicar quién es Paprika, el modelo freudiano no nos resulta tan útil. Más útil lo es el modelo de Carl Gustav Jung. Detrás de esa persona social se encuentra algo muchísimo más esencial, el self o sí mismo,
Paprika podría ser una representante del sí mismo, ya que ella constituye algo más auténtico y espontáneo, menos restringido por las exigencias sociales. Siendo así, resulta un tanto jocoso que la doctora Shiva se haya creído ese cuento, que Paprika es una parte de ella. Quizás sea verdad que la doctora la creó como un alter ego, para desplazarse en el terreno de los sueños, pero lo cierto es que si ella inventó a Paprika con determinadas características, es porque esos rasgos constituían, a priori, algo más esencial y verídico que ya existía en ella, pero que la sociedad fue trastornando, disfrazando, contaminando y quizá pervirtiendo. En todas y todos nosotros existe ese self o sí mismo, una parte más básica y elemental de nuestro ser, que hemos ido arropando y enmascarando hasta el punto de hacerla casi indistinguible y muy difícil de rastrear. Uno de los propósitos de la terapia junguiana es justamente hacer evidente ese self para apoyar lo que se denomina proceso de individuación. 15. Aparece el Dr. Tokita como robot y se come a la doctora Shiva. Curiosamente dice él que le falta un ingrediente, quizá paprika. Más adelante, un gran agujero aparece en la ciudad. Los meseros del sitio web le dicen al presidente que ese agujero se conecta con el otro lado, el cual podemos suponer que es el mundo de los sueños. De ahí aparece el presidente quien, con la forma de un gigante oscuro, comienza a destruir todo para erigir un nuevo cosmos. Paprika rápidamente comprende que el único modo de vencer a ese enemigo es mediante su complemento. Ella razona que la luz se equilibra con la oscuridad, la realidad con los sueños y la fuerza masculina será contrarrestada con la fuerza femenina. La doctora Shiva, convertida en niña, comienza a devorar al presidente. Conforme lo hace, va creciendo hasta convertirse en adulta. Luego, después de terminar con el presidente, desaparece. Más adelante, el detective pregunta con toda razón si han despertado del sueño. Al final, la doctora Shiva acepta esa faceta más dulce de su personalidad y se queda con el doctor Tokita, a quien admira por ser un genio y haber desarrollado el DC Mini, muy a pesar de que por dentro sea casi como un niño. El detective, caminando y charlando con el Dr. Shima, ve en un reflejo al amigo de su película, quien le dice algo digno de rescatar. Es la realidad la que proviene de la ficción. Recuerda eso siempre. Esa frase final me parece una forma de hacer evidente que eso que conocemos como realidad no es sino el resultado de esa evolución en el razonamiento de las y los seres humanos, el cual requiere procesar los eventos tal y como funciona nuestro lenguaje, de manera secuencial, progresiva y temporal. Previo a esa realidad, podemos suponer que la percepción de los eventos era más atemporal y del mismo modo como aún pasa con los animales y también como sucede en los sueños, en donde nuestra atención acerca de lo que acontece está más enfocada en lo inmediato. Y eso que llamamos tiempo es más bien como un lejano rumor. He recordado, con relación a esto último, una frase de Jorge Luis Borges, de su cuento El Sur. Porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. Espero que este video haya sido de tu agrado, y si fue así, por favor apóyame con un like. Y recuerda que también hay otros videos sobre análisis de películas. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Saludos!